Muy buenas tardes, chicos. Días, perdón. Qué gusto verlos. Me encanta poder estar acá con ustedes, compartir. Gracias por apuntarse, por hacer algo tan chiva como esta reunión virtual. Voy a quitarme esta mascarilla porque ya estoy acá solo. Ya no tengo que guardar ese distanciamiento. Gracias a Dios. Podemos hacer esto mientras transcurre la predicación. Así es que con su permiso, por si no sabían quién era, aquí estoy. Vean, desenmascarillado. Bueno, como decía Javier, la semana pasada tuvimos el gran privilegio de poder contar con Andy Miller, que fue algo espectacular la manera en la que Dios lo usó y nos permitió recibir esta palabra y esta ministración para, como dice Hechos 1, en el versículo 8, recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y ser sus testigos hasta el último confín de la tierra. Y a donde usted está y a donde yo estoy es el último confín de la tierra para nosotros. Así es que debemos de aprovechar este tema. Ahora bien, siguiendo en esta formación para ser sus testigos hasta el último confín de la tierra, tenemos que saber que somos testigos de Dios en una cultura distinta a la que la palabra de Dios nos brinda. Entonces, eso lo vuelve un poco complicado. Es fácil ser cristiano, les pido que lo pongan ahí en los chats. Socialmente hablando me refiero. Claro que es fácil ser cristiano porque no depende de nosotros, depende del Señor su obra, pero en el contexto social es fácil identificarnos y vivir como cristianos. Es fácil, desde luego que tiene sus desafíos, sus retos. ¿Qué es lo más difícil? Pónganlo ahí, por favor. Pongan los chats, ahí van a estar Javi, Diana, Kim y también Cristel comentando un poco lo que ustedes pongan. Creo que son muchas las cosas que esta sociedad tiene que dificultan poder vivir nuestro cristianismo con la fluidez y libertad que quisiéramos cuando estemos en el cielo. Yo quisiera definir esta palabra, cultura. La cultura, voy a usar dos ejemplos. Está impulsada por los valores. Lo que usted, lo que yo, lo que nuestra sociedad, lo que Dios considere valioso e importante, se parece a una semilla. Cuando usted siembra esas semillas, que son sus principios morales, eso va a dar un cultivo y eso va a generar una cultura, o sea, eso va a resultar en algo. De otra forma, quisiera explicar la palabra cultura. La cultura básicamente es como el movimiento de un río, ¿ok? Y los valores son como los remos de una barca. Usted va a usar sus valores para ir en la dirección en la que ese río se va encauzando. Por ende, vivir contracultura significa que a pesar de que haya un movimiento en una dirección, usted decide con sus principios, con sus valores, remar en otra. Sin embargo, socialmente han existido algunos movimientos contracultura y vamos a verlos pronto. Pero es muy importante para poder definir cómo es esa contracultura, hay que poder explicar a cuál cultura se está oponiendo. Así es que le pedimos a Dios en este punto que nos ayude a entender todos estos términos un poco complicados y aún más importante, el desafío y las fuerzas para poder entender cómo vivir como testigos de Jesucristo en una sociedad que es contra la cultura del reino. Me permiten orar e iniciar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por nuestro equipo de producción que hace que esta enseñanza llegue hasta estos muchachos maravillosos. Nos da igual si hay 1 o hay 1000 detrás de esta publicación, porque lo que creemos es que estamos predicando la palabra de Dios que produce transformación en el corazón que está dispuesto a recibirla. Por eso, Dios, hoy te pedimos que sea esta palabra de bendición para cada persona que la escucha y asume el reto de vivir contra cultura. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Mientras sigo con esta explicación de la cultura y la contracultura, vivimos en una cultura que básicamente llama a lo malo bueno,
Hay cosas en nuestra sociedad que están mal delante de Dios y que se les llama buenas porque todo el mundo lo hace. Es una excusa que a veces usamos o una definición que tratamos de dar para explicar algo. ¿De acuerdo? Algunos de estos movimientos contra cultura que socialmente se han levantado y se levantarán es, por ejemplo, el movimiento hippie. Por ahí les dejo una foto. Los hippies básicamente es un movimiento, por eso, que impulsaba la liberación sexual. Obviamente no consideraron las consecuencias que esto iba a traer y que trajo y que sigue trayendo. Por otro lado, estuvo el movimiento punk y era una revolución social contra las reglas establecidas para vivir de una forma más libre. Sin embargo, no es libertad si no te lleva a buen puerto. Y es lo que quisiera explicar ahorita. También hay unos más recientes, como el movimiento Black Lives Matter, que trata de defender una causa, pero realmente es un movimiento contra cultura que no necesariamente está bien fundamentado y tiene otros fines políticos. Por ende, las culturas y los movimientos contra cultura son movimientos sociales y culturales, o sea, a través de algunos principios. Una de las cosas más importantes que debemos de entender de los movimientos contra cultura es que ninguno de ellos, ni el cristianismo, ni cualquier otro, puede descartar a la juventud si quiere tener éxito. Y han sido sabios en eso, inteligentes, para tomar a los jóvenes, poder influenciarlos, empoderarlos y encomendarlos en esta causa. ¿Por qué? Porque socialmente los jóvenes tienen una agilidad para impulsar los movimientos. Están en círculos de alta influencia, rodeados por una cantidad importante de gente, con cierta libertad para expresarse, para movilizarse, para asistir, para impulsar una energía que básicamente no ocurre en ningún otro momento de la vida, y esto es necesario para impulsar los movimientos. Eso lo entendió Jesús, por eso convocó discípulos jóvenes, y por eso te está llamando ahora a vivir el cristianismo de manera genuina, para vivir contra cultura. Para explicar esto todavía mejor, quisiera poder ponerles esta ilustración. Disculpen, que es de unos pececitos nadando hacia la derecha y un pez, solo un pez, nadando a la izquierda. La pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál de los dos grupos está nadando en la dirección correcta? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Está esta mayoría equivocada o está este único pez equivocado? Eso no lo determina la cantidad de gente necesariamente. ¿Sabe qué lo determina? Lo determina el final de la historia. ¿A dónde nos lleva ese camino? Eso es lo que determina. Así es que si usted decide vivir conforme a los valores de este mundo y seguir esa cultura sin hacer ninguna diferencia, debemos de preguntarnos hacia dónde lleva este río hacia abajo, a dónde termina. Y lo que la palabra de Dios dice es que la cultura de caída, la naturaleza caída de este mundo, los antivalores de este mundo, eso que este mundo hoy llama bueno, pero que es malo, lleva a la muerte eterna. Quisiera con todas mis fuerzas suavizar eso y decir que bueno, no es tan malo, no va a ser tan grave, pero es muerte eterna, punto. Y eso es lo que ofrece. Sin embargo, la cultura del reino tiene otra propuesta. ¿Cómo es que esta cultura, este mundo, esta sociedad, estos antivalores nos lleva hasta la muerte eterna? De una manera muy solapada. Satanás difícilmente se vaya a presentar a nuestra sociedad con cosas raras y oliendo a azufre y dientes pelados y asustándonos en la noche. Se va a vestir, dice la Biblia, si es necesario, como un ángel de luz, invitándonos a aceptar su invitación, valga la redundancia, su propuesta, para que como un pez abramos la boca, mordamos aquella carnada, subestimando el anzuelo. Y una vez cerrada nuestra boca, o sea, habiéndolo dejado entrar en nosotros, hacernos presas fáciles de su captura. Hay 4 cosas que quisiera hablar, de todas las que se podrían hablar, que definen esta cultura de nuestro mundo, de la naturaleza caída,
de nuestra sociedad. La primera de ellas es el hedonismo. Parece una palabra como de educación cívica, ¿verdad? O algo así, media rara. Pero el hedonismo es un pensamiento, es una filosofía que se estableció a partir del criterio de un señor que se llamaba Epicuro, y lo que dice es, vea, todo lo que importa en la vida es el placer. Y todo lo que usted tiene que evitar en la vida es cualquier cosa que le produzca sufrimiento. O sea, básicamente, si a usted le gusta, dele. Si usted siente rico, dele. Pero no habla de las consecuencias. No sé quiénes de ustedes tienen un sobrino, un primo, un hermano, bebé, no sé, 3, 4 años por ahí, qué sé yo, un niño pequeño. Si usted le pregunta a un niño pequeño, con su inmadurez, ¿qué quiere comer? Probablemente no esté pensando en el valor nutricional, o hasta ustedes y yo, y esté pensando a partir de lo que le produce placer en su paladar. Pero después, esto puede traer consecuencias y graves. Eso es el hedonismo desvestido. El hedonismo nos invita a tomar lo que queremos de la vida, pero no habla del precio. Y esta sociedad es hedonista. Todo lo que importa es sentirme bien, ser lo que quiero ser, al antojo que sea, subestimando las consecuencias. Otra cosa que caracteriza a nuestra sociedad, esta cultura caída, es el egoísmo. Básicamente lo que dice es, todo lo que importa soy yo y nadie más, nada más importa. Primero yo y después yo. Y es una invitación que cada vez más nos golpea, porque esto hace que las demás personas y que incluso Dios dejen de tomar el lugar que les corresponde en nuestra sociedad. El egoísmo dice, Dios no existe, yo soy el centro del universo, todo lo que importa soy yo, ni mi prójimo existe. Y eso no es cierto, ni usted, ni yo, ni nadie es el centro del universo, nadie podría serlo. Vivimos para compartir en comunidad y nos necesitamos unos de otros y requerimos la ayuda de las demás personas. Además de que esta sociedad es hedonista, que busca el placer, es egoísta, busca el beneficio propio, hay un postmodernismo. El postmodernismo es toda una corriente filosófica que lo que dice es que, entre otras cosas, es antidualista. Esto lo que dice es que excluye el pensamiento de otras perspectivas. Por otro lado, también valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer, aquí puede ser lo que sea, todo da igual, y no es cierto. También el posmodernismo cuestiona los textos. Dice, ¿acaso es cierto eso que se escribió? Especialmente la Biblia. Además, cree en el giro lingüístico. El posmodernismo dice que la manera en la que hablamos, si lo dice la Biblia está mal, pero si lo dice el posmodernismo todo el mundo aplaude, que la manera en la que hablamos construye nuestra identidad y nuestra cultura. Por eso es que en algunos países se está promoviendo que se hable de todes y en esos términos tan extraños que incluso son difíciles de memorizar, y algunos países están despertando, porque el lenguaje inclusivo es parte del posmodernismo. Y además, cree que la verdad es una perspectiva, o sea, que usted tiene su verdad y es cierta, que yo tengo la mía y es cierta, y no piensa en absolutos, mucho menos cuando se habla de la verdad y de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo también, en una cultura postmoderna, que busca desacreditar este principio de que creemos de que la palabra de Dios es cierta y es infalible. Y además, hedonista, egoísta, posmoderno, vivimos en una época de la humanidad anticristianismo. Así vivimos. Hoy decir que usted y yo somos cristianos va a sernos objeto de burla, de discriminación, de bullying, de todo lo que a usted se le ocurra. No es fácil y yo los entiendo y me da pena y sufro saber que a usted, joven, y a mí nos tocó, y a mis hijos, ser cristianos en uno de los momentos más críticos de la humanidad.
Pero también creo que así de desafiante va a ser también gratificante. Saber que Dios nos eligió para vivir contra cultura cuando la corriente era más brava. Déjeme decirle algo. Dios puso algo en usted que es superior al desafío. Se llama su Espíritu Santo y en Él nos va a dar poder para poder vivir y ser testigos contra cultura. No tenga miedo, emociónese de que Dios lo eligió en este tiempo para vivir bajo el estándar de Cristo y su palabra. Y Él lo va a lograr. Acuérdese de mí. La pregunta que podría hacerse a alguien es, ¿pero qué tiene de malo sentir placer? ¿Qué tiene de malo pensar en mí? ¿Qué tiene de malo darle a todo el mundo una porción de la verdad? Y no solo existe Jesús, hay otros dioses. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva vivir de esa forma? ¿Sabe usted a dónde lo lleva? Tiene que averiguarlo, tiene que hacerse esas preguntas. No podemos nada más seguir una cultura sin ignorar su destino. Por otro lado, la cultura del reino plantea otra cosa. Ojo lo que dice Mateo 5, 11 y 12. Vea lo que es la cultura del reino de los dioses. Los principios de Dios que producen una cultura diferente. Dice, dichosos. Vea lo que está diciendo. Dichosos serán ustedes. Ojo, dijo dichosos. Cuando por mi causa, dice el Señor, los insulten, los persigan y levanten en contra de ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dice, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. Así también persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes. Si usted se siente estrujado, amenazado, acomplejado, bulliado, reprimido, porque usted es cristiano y siente eso en su colegio, en su casa, en su barrio, en esta inmoral sociedad, si usted siente eso, alégrense, porque usted no ha caído presa de esta sociedad, usted está viviendo contra cultura. Me decía un joven, en el colegio me dicen santurrón, se burlan de mí, me dicen que por qué soy tan santo. Y lo decía con lágrimas en sus ojos, casi sintiéndose avergonzado de que él es el único en su aula que no dice malas palabras, que no comparte comentarios sexuales, que no llama de forma descalificativa a sus compañeros. Entonces le dicen, ¿por qué usted es tan santo? El que no habla con doble sentido. Y se burlan de él, y dice, él es el santo, él es el santo. Agarraba a este joven en esta conversación y le decía, me dan ganas de aplaudir tu valentía y saber que estás haciendo algo diferente. No te avergüences por honrar a Dios, porque Él te va a honrar. Sigue siendo la diferencia, sigue haciendo que se incomoden porque de tu boca no salen malas palabras, de tu teléfono no se comparte inmundicia, porque no hay doble sentido en tu humor. Sigue molestando esta cultura caída que ha desprestigiado lo que Dios dice, para que otros vean que hay una manera buena y mejor de vivir, y es la que la palabra pone, y Dios te va a honrar. Y lo va a hacer contigo también, te lo aseguro, como le ocurrió a Esteban, y ahorita lo vamos a ver. ¿Saben qué dice la cultura del reino de Dios sobre la cultura en la que vivimos hoy en día? ¿Sabe qué piensa la palabra de Dios sobre el hedonismo y el placer? Piensa que el sufrimiento no nos limita. Por eso dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Vivir en el cristianismo, no, a diferencia del hedonismo, cuando el sufrimiento viene, nosotros no decimos, ay, se acabó la alegría, ay, qué difícil. No, cobramos coraje y esperanza en Dios, nos aferramos en sus promesas, porque el cristianismo tiene esperanza y es viva. No le tiene miedo al sufrimiento. ¿Sabe qué piensa del egoísmo? Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, o sea, teniendo un saludable criterio de quién es usted, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No le tienen miedo a valorar a la gente por encima
de nosotros. No está hablando de sadomasoquismo ahí, todo loco, y un masoquismo emocional y ponerme de tapete para la gente. No. Lo que está diciendo es, si usted sabe quién es usted, no tenga miedo en servir a los demás como que si fueran sus jefes. Es Jesús diciendo, si yo el maestro he venido a servirles, eso espero de ustedes. ¿Sabe qué piensa la palabra de Dios sobre el postmodernismo y de que la verdad es relativa y todo esto? Dice Mateo 24:35 que primero va a pasar el cielo, luego va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. Hoy pueden decir que la Biblia es una tontera, que es un libro desactualizado, viejo, añejado, lleno de telarañas y mohos, amarillo ahí en el Salmo 91 en muchas casas. Pueden decir lo que quieran, pero esa palabra jamás ha pasado y jamás pasará sin que se cumpla. Es cierta, es verdad. Y tal vez usted está ahí y dice, pero ¿cómo sé que la Biblia es verdad? Bueno, precisamente por eso tenemos que ir a discipulado y entender cuáles son los argumentos, por qué creemos en ella. A veces los jóvenes le creen más fácil a un youtuber que a la misma palabra de Dios. Muchos creen que Dios no existe, por lo que dicen muchos youtubers confundidos que no saben ni qué hablan, pero no han hecho una investigación seria de eso y por eso predicamos la palabra de Dios. Créame, chicos, es verdad, es cierta, es confiable, es buena. Y también los entiendo. En el colegio tuve un profesor de inglés que decía que la Biblia era básicamente solo útil para limpiar la casa y usarla de papel higiénico. Así decía él. Como yo no la conocía y no había sido discipulado, como en noveno, yo repetía lo mismo. Cuando tenía conversaciones de ese tipo que todos tenemos, yo decía, no, hombres, para mí la Biblia es un papel higiénico. ¿Sabe qué pasó? Cuando mi vida se volvió una porquería, ese papel higiénico la limpió, me purificó. Y si alguien cree que la Biblia es un papel higiénico, tratando de menospreciarla, yo quiero decirle que es la toalla desinfectante del reino de los cielos. Es capaz de venir y limpiar tu vida, la mentalidad, esas cosas sucias que han venido a instalarse en nuestra mente, esos pensamientos feos de ansiedad, de depresión. La palabra de Dios puede hacer eso y más en tu vida. También dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. La gente puede decir qué pérdida de tiempo, qué inutilidad, para qué quiero ser cristiano, lo que quieran. Pero en cambio, para los que lo conocemos, para los que sabemos de qué estamos hablando y sabemos que vamos a ser salvos por la obediencia a ella y por la gracia de Cristo, este mensaje es poder de Dios. Nadie podría pensar más, si entiende de qué se trata, que la Biblia es un adorno o es papel higiénico, como lo decía aquella persona. La Biblia es fiable, muchachos. ¿Saben qué piensa la cultura del reino sobre el anticristianismo? Nosotros creemos que el vivir es Cristo y que la muerte, lejos de ser nuestro terror, es ganancia, porque nos permite vivir en la presencia de Dios para siempre. ¿Sabe a dónde lleva la cultura de esta sociedad? A un declive, a un vacío de desesperanza, sin ningún tipo de vida después de la muerte, a muerte pura, a desesperación. Usted puede sentir rico, sí, pero solo un pedazo de su historia. Luego nunca más conocerás la vida. Ahí es a donde lleva esta cultura. Ahí es a donde lleva. ¿Saben qué? Mucha gente se me acerca y me dice, ¿cómo salgo de la pornografía? Revisa a dónde te lleva. El 100% de los abusadores sexuales empezaron con pornografía. Tal vez usted dice, no, yo jamás.
Sí, probablemente usted jamás llegue a abusar sexualmente de una persona. Le ruego a Dios que eso sea así. Y lamento si alguien lo hizo contigo. Dios tiene gracia para restaurarte, para ayudarte a perdonar y sanar tus heridas, darte valía. Pero déjeme decirle algo. Usted se va a perder, por ende, del plan de Dios para su sexualidad si adopta la cultura en la que vive este mundo. Nada de contracultura. Anhele ser santo, anhele ser íntegro, anhélelo. Nada con fuerza contra esa corriente. Y le garantizo que el placer más alto lo va a tener mientras honra a Dios, honra a su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y además un día va a honrar y amar con mucha dignidad a su esposa o a su esposo. Ya tenemos claro cuál es la cultura caída, hedonista, egoísta, posmoderna y también anticristiana. Y creo que he procurado explicar un poco cómo funciona la cultura del reino. No le tiene miedo al sufrimiento, cree que la palabra de Dios es el estándar y que es fiable y que no es una habladuría. Cree además que Cristo es la razón de nuestra existencia y no tiene miedo a valorar a la gente. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivo como testigo contra cultura? ¿Cómo ocurre? Uno, tienes que conocer la palabra de Dios. Quisiera poner ejemplo a Esteban, que es el personaje que me toca hoy. En Hechos 6, 7 y 8 se narra su episodio. Esteban es un chamaco que encomiendan una tarea, digamos, administrativa. Tan siquiera le pidieron que fuera apóstol. Solo le dijeron, Esteban, ayúdenos aquí con un par de cosas. Y Esteban estaba tan apasionado por el Señor, por el mensaje, que probablemente hacía mucho más de lo que le correspondía. Era un genuino discípulo del Señor. Así es que Esteban, cuando empieza a predicar el evangelio y a dar testimonio contra cultura, en ese caso contra los fariseos, o sea, los religiosos de la época, que tenían un apego a su rol de liderazgo y no a la palabra de Dios, y les pasó el Mesías por la nariz y no lo vieron ni pasar. Y entonces acusan a Esteban y le dicen, hey, usted está blasfemando. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que lo acusan de ir contra la corriente, que lo acusan de ser diferente, como me decía este muchacho. ¿Saben qué dijo Esteban? Hermanos y padres, escúchenme. Ese versículo es muy corto, pero introduce a uno de los mejores testimonios y mensajes que se dé en este libro. Y Esteban les empieza a contar desde el principio de la historia hasta el momento de Jesús qué es lo que está pasando. Y ellos saben que está hablando con la verdad, pero están poseídos por esta cultura. Así es que toman piedras y se las empiezan a tirar. Sin embargo, Esteban tiene claro para qué gobierno vive. Para el reino de los cielos. Así es que si usted quiere vivir contra cultura, la Biblia no es algo que usted enciende cuando se equivocó de app o cuando es algo a lo que usted recurre como un gimnasio espiritual constante. Quieres aprenderla, quieres vivirla, quieres sentirla. Me decía un joven, pero ¿cómo es que usted se sabe esos versículos? Porque mi vida depende de eso, no mi trabajo, mi vida. Si yo no me lleno de la palabra de Dios, no estoy listo para salir al mundo. Ni nadie lo puede hacer y sobrevivir. Segundo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nadie tiene la fuerza que se ocupa para vivir contracorriente. Solo la puede dar el Señor. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo de Dios? Tengo que prender candelas y decir, ¿qué hago? Abra su corazón a Jesucristo. Pídale que entre en su vida. Y de manera diaria esté expuesto a su palabra en adoración y oración a Él, en intimidad con Él. Y pídale, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer eso? ¿Voy a poder hacer un Kamehameha? ¿Voy a tener la manta de Harry Potter y me desaparece? No. Eso es lo que te va a dar escucha y esto es lo que anhelas con toda tu vida. Te va a dar alegría, te va a dar fe, te va a dar humildad, te va a dar gozo, te va a dar dominio propio, te va a ayudar a entender la fidelidad. Gálatas 5:25.
ahí vas a encontrar los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que te va a dar, y eso es lo que tanto anhelas, eso es lo que tanto deseas. ¿Cómo vivo como un testigo contra cultura? Tienes que vivir la cultura del reino. Justo cuando Felipe iba a ser apedreado, él tuvo que haber recordado por qué estaba ahí. Y dice Hechos 6:8, que este hombre, como acabo de hablar, con la llenura del Espíritu Santo, estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Él hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Así es que cuando llegó el momento de que lo apedrearan, dice Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Cuando Jesús asciende, lo que dice la palabra de Dios es que Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero Esteban dice que lo está viendo de pie. Se intuye que Jesús se puso de pie delante de un hombre como Esteban, que fue capaz de vivir hasta las últimas consecuencias la cultura del reino, sabiendo que lo que le esperaba era más grande que el sufrimiento que estaba teniendo. Y por último, para poder ser testigos contra cultura, tenemos que tener una absoluta dependencia de Jesús. Tenemos que depender de Él. Por eso, al final de la historia, Esteban muere apedreado. Y yo no le voy a decir a usted que esto va a ser fácil o que va a terminar como quisiéramos. Pero le voy a decir algo, no va a terminar a donde termina para la mayoría de la gente. Cuando Esteban estaba a punto de morir, lo último que dijo fue: Señor, perdónales este pecado, no se lo tomes en cuenta. Vea usted qué nivel de compromiso. Así debemos de vivir. Lo último que quisiera decir es: ¿por qué vivir contra cultura, David? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque todas las culturas son un movimiento, y esos movimientos llevan hacia una dirección, y esa dirección nos lleva a un final. Y cualquier otra que no sea seguir a Cristo lleva a la muerte. ¿Cómo sé si la cultura a la que sigo, lo que valoro, es la correcta? Revise cuál es el destino y así vas a ver. Vuelvo a ver la foto de los pececitos por última vez. Quiero pensar que es el pececito rojo el que está nadando contra cultura. Y esa es una buena imagen de nuestra sociedad. Una cultura que va cada vez más hacia el pecado, hacia la corrupción, hacia la decadencia moral. Y ese pez nada hacia arriba, hacia el cielo. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenecen. Si usted nada contra cultura, de mano de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, el reino de los cielos va a ser suyo. Y es algo de lo que no se va a arrepentir. La cultura del pecado jamás va a triunfar, porque Dios seguirá levantando y levantará discípulos radicales que quieran seguir a Cristo y vivir según las enseñanzas del Maestro, en integridad, en servicio, en amor, conforme a su palabra y con una mentalidad de eternidad. ¿Cómo ser testigos contra cultura? Reconociendo la urgencia de que los demás peces que vemos en esa foto, su familia, sus amigos, esta sociedad, vivan el Evangelio y por ende la salvación que hay en Cristo Jesús y no vayan a la muerte eterna. Permítame orar. Dios, damos gracias por cada joven que escuche este mensaje y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que les llames a vivir contra cultura, que les llenes de poder, Señor, que sea su ayudador, su consolador, su guía, Señor, su fuerza, su norte. Padre, levanta una generación, cumple esa visión que me has dado de ver una generación de jóvenes levantarse a vivir contra la corriente y no ser un pez más nadando en la dirección correcta, entregando su vida a ti, Señor, y viviendo conforme a Cristo para tu gloria. Levanta, Dios, a este joven que está escuchando como un discípulo tuyo y permítenos servirle y ver a dónde lo lleva la corriente
de la cultura del reino de los cielos a la vida eterna y ver cómo los usas para llevar a otros. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos el siguiente fin de semana.